Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Acá estamos grabando el video que les prometí sobre la tabulación de datos agrupados. Bueno, en este ejercicio lo que dice es que a 40 estudiantes se les pidió que estimen el número de horas que habrían dedicado a estudiar la semana pasada, ¿no? Entonces, se supone que estos valores que están acá son horas semanales de estudio, incluyendo las horas de cursada, eh, en una semana, ¿no? Acá, como está hecha la pregunta, es una variable cuantitativa, pero discreta. Si bien el tiempo siempre es, por lo general es una variable continua, pero en este caso, como está la pregunta, o sea, se le está preguntando no el tiempo, sino la cantidad de horas como unidades. Entonces, acá fíjense que son un número contable de valores, o sea, ahí puede responder 30, 31, 32, diferente si le preguntáramos el tiempo, por ejemplo, y te podrían decir, uno quizás que te dice, te podría decir 120 minutos, otro te podría decir 45 horas y media, etcétera. Ahí serían incontables. En este caso es un número contable, entonces la variable es cuantitativa discreta. Bueno, entonces como igual que en el otro caso, lo primero que tenemos que hacer es anotar el número total de datos, ¿no? N, o sea, el tamaño de nuestra muestra. Ya lo dice el ejercicio, son 40 estudiantes, así que no hace falta contarlos. N es el tamaño total de la muestra, sería 40. Entonces acá es un caso donde sí nos conviene hacer una tabla de frecuencia con los datos agrupados, porque fíjense que los números se repiten poco, hay 230, 232, 35, por ahí hay un poquito más. Pero por lo general, ¿eso qué quiere decir? Que los números se repitan poco, que las frecuencias van a ser bajas, entonces vamos a tener muchas clases con frecuencia baja y es un caso donde necesitamos poner los datos agrupados. Para poner los datos agrupados, acuérdense que lo primero que hay que hacer es calcular el rango. ¿Y cómo calculamos el rango? Bueno, tenemos que hacer, para calcular el rango hay que ver el valor más alto y restarle el valor más chico. Sería el x máximo menos el x mínimo, que en este caso nos daría 65 menos 30 sería igual a 35. Una vez que calculamos el rango, lo que tenemos que calcular es el valor de k, que es la cantidad de intervalos de clase o la cantidad de clases que vamos a tener, ¿no? Acuérdense que la fórmula era 1 más 3,3 por el logaritmo de n, ¿no? Donde n es el número total de datos. Así que esto sería 1 más, a ver, vamos a hacerlo directamente con la calculadora. Sería 1 más, vamos a hacerlo así. N es 40, así que directamente calculamos el logaritmo. 40, el logaritmo de 40 lo multiplicamos por 3,3 y le sumamos 1, entonces nos da 6,28. Así que este valor nos da 6,28. Y acá, bueno, lo que hacemos es redondearlo, o sea, ponerle un número aproximado que sea entero, porque, bueno, no vamos a tener 6,28 clases. Acuérdense, las clases tiene que ser un número discreto. Entonces, vamos a redondear a 6. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya sabemos que vamos a tener 6 clases, o sea, vamos a agrupar nuestros datos en 6 intervalos de clase diferentes. Ahora lo que tenemos que calcular es la amplitud, es decir,
cuántos números van a entrar en cada intervalo. O sea, el tamaño que sería el intervalo va a ser de 30 a 39, de 30 a 47. Bueno, para eso vamos a calcular dividiendo el rango, acuérdense, dividido el número total de intervalos, que en este caso sería 35 dividido 6, y esto nos va a dar 5 y pico, aproximadamente sería 35 dividido 6, 5,83. Esto nos da 5,83. Bueno, esto también acá lo tenemos que redondear. En este caso, ustedes tengan en cuenta que acá, como nosotros estamos redondeando, estamos haciendo una aproximación, lo podríamos redondear tanto a 5 como a 6. Yo lo voy a redondear a 6 porque está más próximo a 6, pero si ustedes lo redondean a 5, sirve igual, o sea, no es que va a estar mal. Van a quedar diferentes los intervalos, nada más. Entonces este es el tamaño de nuestro intervalo, o de cada intervalo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Sabemos que vamos a tener 6 intervalos de clase y que cada intervalo de clase va a tener una amplitud de 6. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber 6 números en cada intervalo. Vamos a empezar a escribirlo para ver. Bueno, acá una aclaración importante. Ahora van a ver que al final quedan... el último intervalo siempre te queda más grande, o sea, no va a ser 65 el último valor, va a quedar, no sé, 66 o 67, ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa con esto? En realidad lo más correcto es como calcular un nuevo rango. Yo no se los puse para no complicarles la vida con más fórmulas, y con los datos que vamos a manejar, que van a manejar ustedes, va a quedar bien igual. Pero por lo general lo que se hace, pueden llegar a ver, se pone a buscar en internet, que se vuelve a calcular el rango en base a estos dos números. Se vuelve a hacer se hace como lo que se conoce como un ajuste del rango. Pero bueno, recuerden, tenemos que crear nuestros intervalos. El primer intervalo va a empezar con el número más bajo. Yo acá los números están ordenados, si se dan cuenta, empiezan con el 30 y van en las columnas van subiendo hasta el último, que es el 65. A veces puede ser que no aparezcan ordenados, entonces es un poco más complicado buscar el primero, buscar el más bajo, buscar el más alto, porque por ahí son muchos. Ideal es ordenarlos, no hace falta, pero para no equivocarse está bueno ordenarlos. El primer intervalo va a entrar en 30, ¿y qué hacemos? Va a ser el extremo inferior del intervalo, va a ser 30, y hay que sumarle básicamente el rango, la amplitud, o sea el 6. Entonces va a ser de 30 a 36. En este caso yo puse al principio un corchete y al final un paréntesis, porque acuérdense que el paréntesis quiere decir que el intervalo es abierto. Entonces cuando contemos las frecuencias, los valores, cuando calculemos la frecuencia, los valores el 36 no va a entrar en este intervalo, va a quedar en el siguiente. El intervalo siguiente se construye de la misma manera, empezando por el último número del intervalo anterior. Entonces acaba de 36, le sumamos 6, nos da 42. Y así vamos construyendo todos los intervalos. El próximo va a ser 42, 48. El siguiente va a ser 48, 48, 54. Siempre vamos sumando de a 6, ¿no? Espero que se entienda eso. Siempre utilizamos el último, empezamos del primero, le sumamos 6
y después vamos partiendo del último número del intervalo anterior y sumándole 6. Bueno, acá sería 54, 60, ¿no? Y el último intervalo sería 60, 60, 66. Bueno, fíjense lo que les decía, ¿no? Acá el número más alto que tenemos entre los datos es el 65. Entonces, ¿qué pasa? Acá me quedó un número más en el cálculo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si el número más alto fuera 66? ¿No? Si alguno por ahí entiende un poco más de matemática, me diría que tiene que poner un intervalo nuevo, porque si acá está, el intervalo está abierto, el 66 no entraría acá. En ese caso lo que se hace es poner el último intervalo cerrado. A ver, bueno, no sé en la computadora esta donde tengo el corchete, pero debería haber un corchete acá. Y si el último intervalo es cerrado, el 66 sí se cuenta. Hago este comentario porque el primer ejercicio que les pasé tiene ese problema. El último intervalo les queda fuera el 10, entonces el último intervalo tiene que ser cerrado. Bueno, entonces acá quedaron creados todos los intervalos de clase, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, acá el procedimiento es exactamente el mismo que antes. La diferencia es que nosotros, en vez de contar un solo número, vamos a contar un intervalo de números. Para que se vea el cuadrito, fíjense, 30, en el primer intervalo que va del 30 al 36 tenemos que contar todos los valores que están desde el 30 hasta el 35. Acuérdense que esto es un intervalo abierto. Entonces, contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya el 36 no lo tenemos que contar. Ahora sí, vamos del 36 al 42, no, perdón, del 36 al 41, el 42 no se cuenta, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá ya no entra más, entonces acá van 6. Vamos a ver si esta vez puedo hacer bien las cuentas, que la otra vez me conté mal los números. Y acá sí empezamos de lo que irían desde el 42 al 48, tenemos 45, 1, 2, 3, 4, 5, 48 ya no lo cuento. Ahora va el otro intervalo, 48, 54, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se entiende? Acá el 54 no lo conté. Fíjense que hay un 54 acá, pero no lo conté. Empecé del 48 y hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después, acá sí cuento el 54, del 54 al 60. Así que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 60 ya no entra. Acá son 11. Y del 60 al 66 sería 1, 2, 3. Perfecto. Bueno, y ahora para ver si conté bien los números, vamos a sumar. A ver. Tenemos 8 más 6, más 5, más 7, más 11, más 3. Me da 40. Bueno, me dio 40 la suma esta. Entonces, en principio estarían bien las cuentas. Bueno, ahora y acá todo el procedimiento es lo mismo que la otra vez. Lo voy a volver a hacer, pero más rápido, ¿no? Acá la primer clase, esta es la frecuencia. Yo calculé acá la frecuencia absoluta, acuérdense, la primera que siempre calculamos. Acá voy a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la primera clase no hay nada que acumular, entonces va lo mismo. Acá sería 8 más 6, ¿no? Sería 8 más 6 sería 14. Acá 8 más 6 más 5 sería 19. 8 más 6 más 5 más 7 sería 26. 26 más 11, 37. Y acá me quedaría 37 más 3, 40. Bueno, acá también se verifica que está bien la cuenta, porque la última clase me da 40.
Bueno, ahora vamos con la frecuencia relativa. Acuérdense que esta es algo así como una especie de fracción. O sea, acá dividimos todo, calculamos qué fracción del total de valores corresponde a esta clase. Entonces tenemos que hacer la frecuencia absoluta dividido el total de valores. Sería 8 dividido 40. No voy a sacar las cuentas, acá lo voy a hacer sin... Bueno, después por ir a uso de calculadora, 8 dividido 40, acá sería 6 dividido 40, acá sería 5 dividido 40, acá sería 7 dividido 40, acá 11 dividido 40, y acá 3 dividido 40. Bueno, a ver cuánto dan estos números. Vamos a calcularlos porque después lo necesitamos para hacer la frecuencia relativa acumulada. Me da 8 dividido 40, me da 0,2. Después 6 dividido 40 me da 0,15. Después tenemos que hacer 5 dividido 40. 5 dividido 40 me da 0,125. 7 dividido 40 0,175. 11 dividido 40 me da 0,275. Y 3 dividido 40 me da 0,075. Bueno, acá como claramente ya se puede ver que la mayoría de los estudiantes dedica entre 54 y 60 horas por semana. Se ve que son bastante estudiosos esta gente a la que le preguntaron. Porque bueno, 50 horas por semana es un número importante de horas. Bueno, y ahora para calcular la frecuencia relativa acumulada también. Esto ya saben cómo se hace, pero bueno, vamos a volver a hacerlo. En el primer caso, 0,2. ¿Por qué? Porque es el mismo valor que la primera. Acuérdense que siempre lo que es acumulado, el primer valor va el mismo que en la frecuencia, en este caso, relativa, porque no hay nada para acumular antes. Y acá tenemos que hacer 0,2 más 0,5, eso nos daría 0,35. Y acá hay que hacer 0,2 más 0,15 más 0,125, que nos da 0,475. Ahora hacemos 0,475 más 0,175 y nos da 0,632. A ese valor le sumamos el que sigue, que es 0,275 y nos da 0,907. No hace falta que usen 3 decimales, yo uso 3 decimales porque me lo tira la calculadora, ¿no? Y si a este número le sumamos, acá ya estoy viendo que 0,075, hay algo que está mal acá. 0,982. Acá me debería haber dado 1, con lo cual es probable que yo tenga acá alguna cuenta mal que no la verifiqué. A ver. Bueno, a ver si acá le erré yo. Bueno, acá está mal esto porque lo hice mal en la cuenta con la calculadora. 0,475 más 0,175 da 0,65.
Entonces, vamos a seguir sumando. Hacemos 0,65 más 0,275 y nos da 0,925. Y 0,925 más 0,075 nos da 1. Bueno, acá daba 1, yo la verifiqué la cuenta, pero no la había puesto. Bueno, entonces ya acá tenemos todos los datos. Bueno, esta parte era igual que la anterior. En resumen, recuerden, como siempre, primero que nada contar los datos, ¿no? Saber cuál es el tamaño total de nuestra muestra. Después calcular el rango, que era la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo, ¿no? Después con esta fórmula calcular cuántos intervalos vamos a tener. Y ya teniendo la cantidad de intervalos calculamos la amplitud, que es el ancho de cada intervalo, o sea, la cantidad de datos que nos va a entrar en cada intervalo, que en este caso nos dio 6. Y después de eso, empezando por el número más chico, vamos sumando de a 6 y construyendo todos los intervalos. Y después la cuenta es análoga, es igual que en las tablas de frecuencia con datos no agrupados, pero tenemos que contar en cada clase todos los valores que están dentro de este intervalo, o sea, todos los que están entre 30 y 36. Acuérdense que el valor superior del intervalo es un valor abierto, entonces no se cuenta este número. Bueno, con eso terminamos. Espero que les sirva. Como siempre, cualquier cosa me preguntan. Y recuerden que el martes que viene no voy a subir ninguna clase, pero sí voy a poner alguna actividad práctica para que hagan los que les parezca que necesitan practicar un poco más para entender los temas. Y como siempre, cualquier duda me preguntan, y si quieren pónganme en los comentarios si les sirvió, si no les sirvió, si hay algo que no quedó claro. Les mando un abrazo y nos estamos viendo.